Saludos, mis buenos amigos y hermanos en Cristo. Es para mí un grato placer volver a estar con ustedes con un nuevo estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre las Escrituras. En estudios anteriores estuvimos hablando de la autoridad, ¿verdad?, que tienen las Escrituras y de que por qué ellas son la palabra de Dios. Estuvimos también hablando de la orientación moral que representan las Escrituras. Y hoy vamos a hablar de cómo la Biblia habla a las personas, cómo la Biblia se convierte en la voz de Dios para hablar a las personas de manera individual. Y en este día nos vamos a concentrar en dos salmos. El Salmo 1, vamos a estar trabajando con los versículos del 1 al 6, y el Salmo 119, vamos a estar viendo los versículos del 1 al 8, 11, 97 al 104. Como de costumbre vamos a estar leyendo esos versículos que, como siempre les digo, es una forma de ustedes tener un fundamento en las reflexiones que vamos a ir haciendo sobre esos versículos y como siempre les recomiendo que ustedes puedan leerlos completos, ¿verdad? Y las referencias que en la Biblia llevan esas lecturas de esos salmos. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, y por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Maravilloso, mi hermano, estos versículos, ¿verdad?, que son una poesía. Quiero decirle que la Biblia es un libro histórico, poético, de una belleza extraordinaria, con un contenido que nos enseña en todos los ámbitos del saber. Todos los ámbitos del saber humano están contenidos en la palabra de Dios. Él dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuando usted se centra en la palabra de Dios y usted vive la palabra y usted está siempre imbuido en ella, usted va a deleitarse en la palabra del Señor. Y ellas son como una dirección que nos enseñan el camino de la sabiduría. Quiero decirle que hay gente que son conocedores, pero que no son sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el temor a Dios. Hay científicos por ahí que saben muchísimo, hay historiadores, hay teólogos, hay sociólogos, hay psicólogos que saben muchísimo, mis amados, tienen mucho conocimiento,
pero no son sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted le teme a Dios y cumple sus mandamientos, entonces usted es una persona sabia. Esa es la diferencia de la persona, como dice el salmista, ¿verdad? En el Salmo 1, que los malos perecerán, pero los justos resplandecerán en el firmamento. Dice que como las estrellas estarán perpetuamente. Dice que nosotros podemos alcanzar un gozo a través de esta palabra, y ella es la que nos guía. La Biblia nos habla para formar nuestro carácter. Ella se encarga de que nuestro carácter sea forjado, ¿verdad? De que tengamos una personalidad, de que nosotros podamos actuar de la manera correcta en cada momento, no ser ambivalentes, ser como árbol plantado al lado de ríos, de corrientes de agua, ¿verdad? Que su planta, sus raíces son profundas y siempre está dando fruto. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es esto, el tamo que arrebata el viento? Si usted se para en una habitación y hay una indijita y entra un rayo de sol, usted se va a encontrar con que hay unas pajitas pequeñitas, ¿verdad? Que se ven solamente cuando el sol le da. Eso es tamo, ¿verdad? Entonces el viento lo arrebata de un lado para otro. Eso es lo que quiere decirte el salmista. Entonces nosotros no debemos ser como los malos, que el viento nos arrebata y nos manda de aquí para allá en el pecado. No. Tenemos que ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que estamos siempre firmes y dando los frutos agradables al Señor. Entonces ese carácter se forja con el conocimiento de la palabra. Y la palabra dirige nuestras vidas y ayuda a definir nuestras creencias. Cuando estamos en el conocimiento de la palabra de Dios, en el contenido de lo que dicen las Escrituras, Dios nos va a dirigir y al mismo tiempo va a definir nuestras creencias. Nosotros vamos a tener la firmeza de que lo que creemos es la verdad, de que lo que creemos es lo correcto. Que por más teorías teológicas que puedan traernos personas que supuestamente saben mucho, ¿verdad? Que uno no puede quitarle, que tengan su conocimiento. Ahora bien, lo que usted tiene que tener pendiente es que esta palabra tenga el fundamento, ¿verdad? En lo que dice el Señor. Porque el Espíritu Santo nos revela su palabra. Por eso, cuando vamos a leer las Escrituras, siempre les recuerdo que deben orar antes de usted leer la Biblia. Tiene que arrodillarse a orar y decirle, Señor, yo quiero que tú me reveles tu palabra, que tu Espíritu Santo esté ahí a mi lado explicándome las cosas. Y cuando usted hace eso, usted se va a encontrar que cuando usted está leyendo las Escrituras va a haber algo especial que usted va a ir sintiendo, porque como le decía en un estudio anterior, esta palabra es viva, es una palabra viva, y que es el único autor que cuando usted lo lee, usted lo siente. Es el único autor que hace que las fibras de su alma vibren cuando usted está leyendo las Escrituras, porque el Espíritu Santo está ahí confirmándole los fundamentos, las cosas que realmente quieren decir estas palabras. A veces hay gente que se confunde con algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en tiempo pasado, el hijo mayor mío, que vive en Estados Unidos y presta servicio en el cuerpo policial en la ciudad donde vive, él se crió, ¿verdad?, en la creencia cristiana. Sin embargo, él le gustan mucho las armas, y de repente me llama emocionado diciendo, papi, encontré en la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos que compraran espadas. Y yo le dije, ajá, oh sí, es cierto. Sí, yo he leído ese pasaje, eso está en los evangelios, creo que en 3 de los evangelios está ese pasaje bíblico en que Jesús le dice así, pero él no leyó el texto y el contexto. Resulta que Jesús en ese momento les estaba hablando a ellos de que ya él iba a ser entregado, ¿verdad?, a los pecadores, a los gentiles, para matarlos, y él le estaba recordando que él se iba, ¿verdad?, pero que los estaba enviando a ellos a predicar el evangelio. Y le dice, ustedes recuerdan que cuando yo lo mandé a ustedes, ¿verdad?, a predicar, ustedes fueron
¿Y qué le faltó a ustedes? No le faltó nada, dijeron ellos, nada, no nos faltó nada. No llevaron alforja, no llevaron otro vestido, no llevaron dinero y el Señor milagrosamente todo se lo suplió. Entonces, ellos, a pesar de que el Señor le estaba hablando de que se fueran a predicar el Evangelio para establecer un reino celestial, ellos estaban entendiendo que lo que iban eran a tomar Jerusalén y que Jesucristo iba a ser su rey terrenal. Imagínense pelear, luchar contra el Imperio Romano, era algo que no se podía hacer a mano limpia, ¿verdad? Y Jesucristo le había enseñado a ellos el amor constantemente, y que si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Sin embargo, a ellos se les había olvidado todo eso, y entonces ellos le dijeron, aquí tenemos 2 espadas, porque ellos creían que Jesús le estaba hablando de la violencia, Jesús le estaba diciendo del reino espiritual. Incluso cuando termina esa conversación, cuando esos discípulos dicen, tenemos 2 espadas ya aquí, como ya no estamos armando, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, basta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿verdad?, le estaba hablando de una cosa. Entonces, de forma irónica, entonces le dice, bueno, pues entonces compren espadas, tendrán que comprar espadas, si en eso es que ustedes están pensando. Pero cuando le dice basta, le está diciendo, a mí no me hablen de armas. Mi arma es el amor, mi arma es la palabra de Dios. Yo lo mando a ustedes a llevar este evangelio. Entonces, con las escrituras, mis amados, por eso le digo que tenemos que orar. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé el entendimiento necesario para nosotros poder enseñar a otros y para salvarnos nosotros mismos, ¿verdad? Porque Pablo en una ocasión dice que si se descuidaba podía ser heraldo para otro y él perderse. Hay gente que son heraldos para que otros se salven, pero entonces ellos se están perdiendo, porque predican la palabra, pero ellos no se aplican la palabra. Entonces, tenemos que tener amor por la palabra de Dios, tenemos que tener anhelo, ¿verdad?, por obedecerla, para vivir una vida piadosa, porque si vivimos una vida piadosa en amor, nuestra alma va a estar regocijada, vamos a estar gozosos en Dios, no vamos a estar tristes. Entonces, los que seguimos la palabra de Dios, de acuerdo al salmista, en el Salmo 1, vamos a ser como árbol plantado, ¿verdad? Vamos a estar rechazando el pecado, vamos a estar haciendo las cosas como a Dios le agradan. Vamos a estar actuando como Dios quiere que nosotros actuemos y vamos a estar caminando seguro hacia el reino de los cielos, hacia la vida eterna. Vamos a seguir siendo pasajeros en esta vida. Vamos a pasar por ella con destino al reino de los cielos. Entonces, el Salmo 19 es un acróstico, por eso le hablaba ahorita de la belleza de la escritura. Es un acróstico, es una poesía. La Biblia está llena de poesía, de historia, de ciencia. Y este salmo es un acróstico, ¿verdad?, que empieza cada letra con el alfabeto hebreo y comienza cada verso con su letra correspondiente, ¿verdad? O sea, una belleza literaria, mis amados. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que este salmo, los salmos 1 y el 119 son palabras excelentes, palabras importantes para nosotros estudiar lo que Dios quiere de nosotros, cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Nosotros tenemos que contemplar en el silencio la palabra. El salmista dice que él contempla, ¿verdad?, y medita en la palabra, es contemplarla, es estar en el silencio. Muchas veces nosotros nos empeñamos en que Dios nos escuche y nos ponemos a orar y empezamos con ahora, hablamos y nunca hacemos silencio para nosotros escuchar esa palabra, a ver qué Dios quiere decirnos. Nosotros tenemos que entender que hablar con Dios, que es orar, no es un monólogo. Nosotros tenemos que darle espacio a Dios para que en medio de la oración Él pueda hablarnos a nosotros. En mi experiencia, yo oro primero en las madrugadas. Siempre trato de durar un tiempo orando, ¿verdad? Y luego de ese tiempo yo leo las Escrituras y le doy gracias al Señor que me ha permitido entenderla, ¿verdad? Humildemente, la gloria sea para el Señor. Gracias al Señor, yo entiendo lo que Dios me quiere decir en su palabra. Y cuando me termino la oración, que yo me siento, ¿verdad?,
a estudiar la Biblia, así voy leyendo y voy entendiendo cada cosa y siento que estoy escuchando a Dios hablarme en cada uno de los versículos que suelo leer. Entonces, mis amados, vemos que el salmista califica a la persona que es bendecida, a aquella que obedece la palabra de Dios, que trata de vivir una vida conforme a la palabra de Dios, porque la bendición es felicidad. Estar bendecido es estar en felicidad, y no una felicidad momentánea que te puede producir una bendición material, como ahora se dice, me bendijo que me dio un carro nuevo. Bueno, eso te da una felicidad momentánea que se te puede quitar al otro día cuando te choque en el carro, o cuando tú tengas un accidente y pierdas la vida o quede inválido, ¿verdad? Y esos traumas que producen. Entonces, una bendición material. Ya el Señor me dio mi casa, estoy muy feliz porque la casa se puede caer al otro día. Y no es que sea un ave de mal agüero, ¿verdad? Sino que lo que quiero es dejar establecido de que la bendición, cuando Dios habla de bendición, se refiere a la bendición que viene con la paz, esa paz interior que tú recibes porque la presencia de Dios está en ti. Esa es la bendición que nosotros necesitamos. Y Él dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros, el reino de Dios y su justicia está en nosotros no vamos a necesitar nada, pero Dios nos va a dar de todo. Y vamos a decir, como decía alguien por ahí, que no tiene más quien más tiene, sino quien menos necesita. Hay gente que tiene de todo y necesita de todo. Hay gente que tiene pocas cosas y no necesita nada. ¿Por qué? Porque tiene a Dios. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, las cosas pueden aparentemente estar mal. Qué difícil está la situación, pero usted está en gozo, usted se siente bien porque siente la presencia de Dios en su vida y porque entiende que tarde o temprano esta vida, sea por inanición, sea por un accidente, sea por un asesinato, sea por lo que sea, esta vida tarde o temprano se termina. Entonces la que vale es la vida eterna, y eso Jesucristo nos lo demostró. Por eso Él permitió ser asesinado cuando apenas tenía 33 años, ¿verdad? Que cuando un hombre está comenzando a vivir, diferente a las bendiciones materiales que recibían los antiguos judíos, ¿verdad? Que morían de viejo. Esa era la bendición que Dios le daba. Pero muy pocos sentían su presencia en aquel tiempo, porque todo estaba limitado a ritos, ¿verdad? Que la gente no podía acercarse a Dios, la gente no sentía la presencia de Dios como puede sentirla ahora a través de su palabra. En Joel capítulo 2, versículo 28 y en adelante, el Señor promete que derramaría su espíritu sobre toda carne, o sea, todas las personas que quieren a Dios. Dios quiere derramar su espíritu sobre ellos. Entonces, el salmista nos aconseja que no andemos en consejo de malos, ni personas que se sientan en sillas de escarnecedores. Nosotros no podemos andar con personas burladoras de la palabra, gente que se burla de la palabra. Por eso los cristianos, cuando Dios nos llama, ustedes ven que queremos mucho a la gente que estaban en nuestro ambiente, pero ya no podemos compartir algunas cosas que ellos compartían. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida ha cambiado, nuestra situación delante de Dios ha cambiado. Hay cosas que ya antes nos complacían, pero ya no nos complacen. Antes nos daban cierto, ¿verdad?, esparcimiento, pero ya no nos los dan. Entonces, hay gente que dice, pero después que es cristiano, que si yo qué, ni va a los sitios, ni nada. No, es que ya el ambiente es diferente. Ya usted no puede sentarse a compartir en un bar, a tomar alcohol, porque usted sabe que eso tiene consecuencias, ¿cierto? Entonces, ya su deleite, su gozo no está en esas cosas. Su deleite está en la presencia del Señor, en estudiar su palabra, en enseñársela a otros, en la oración, en orar por el vecino, en orar por los amigos. Ahí es que está el deleite de nosotros. Entonces, se hace un poco difícil para amigos de uno, ¿verdad? Que en una ocasión compartíamos cosas que ya no las podemos compartir porque no nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos. Entonces,
esas personas muchas veces son creyentes, que dicen que creen, pero en realidad no obedecen, porque la creencia tiene que estar ligada a la obediencia a la palabra. Usted no puede decirme a mí que usted es cristiano si usted anda en pecado. Entonces, usted es un oidor de la palabra, pero no un hacedor. Entonces nosotros tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la entendemos, entonces va a nacer en nosotros la fe en Cristo. Y cuando nace esa fe, entonces nosotros vamos a querer obedecer a Cristo y vamos a querer actuar como actuó Cristo y vamos a querer caminar como Él caminó para dar ejemplo a los demás, para que ellos puedan sentir lo que nosotros sentimos, no un gozo momentáneo que se acaba rápido. Usted se va a un sitio, se toma unos tragos y de repente usted está riéndose más que todo el que se ríe, pero cuando usted llega a su casa, usted cuando viene a ver encuentra a la mujer que lo que está es guapa con usted y es la persona que usted, ¿verdad?, quisiera que esté contenta con usted. Pero usted se sentía mejor en aquel lugar con amigos, con amigas y esas cosas, pero en realidad la familia, mis amados, es lo que Dios favorece que tenga la felicidad. Ahí es que usted tiene que buscar la felicidad en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Esa es la verdadera felicidad. Pero eso usted lo encuentra cuando usted permite que el Espíritu Santo tome dominio de su vida y de la vida de los que le rodean. Mientras usted esté haciendo las cosas como usted quiere, entonces difícilmente usted puede encontrar esa felicidad a la que usted está anhelando y que muchas veces quizá la anda buscando, ¿verdad?, con los amigos, tratando de desahogarse, pero mentira, no la va a encontrar. La felicidad genuina solamente la puede dar Cristo cuando usted le permite que Él entre en sus corazones. Entonces nosotros tenemos que decidir, para que eso ocurra, vivir una vida piadosa, una vida de amor, una vida de meditación en las Escrituras, orando, cantando. Dios pone ese deseo en nosotros. Yo tengo un problemita y es que me encanta cantar, pero no sé cantar, pero yo siento que Dios se agrada cuando yo canto. Entonces eso es lo importante, mis amados. Usted hace su relación con Dios y si usted quiere cantar, usted canta, y si usted no sabe, el Señor lo enseña. Usted se va a interesar en estudiar la palabra, va a reunirse con una o dos más personas, vamos a estudiar la palabra y vamos a reflexionar sobre lo que significan tales cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra está ahí, lo que tenemos es que buscarla, lo que tenemos es que buscar la forma de que Dios nos dé la interpretación correcta, porque ellas van a ser una nutrición para nuestra vida, van a ser como ese árbol fuerte que está al lado del río, al lado de las corrientes de agua, recibiendo sus nutrientes permanentemente, pero nosotros tenemos que tratar de conseguir eso, hacer el esfuerzo para que Dios nos ayude, porque Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que abrir nuestros corazones a Él y aceptar sus mandamientos para que Él nos conduzca por los caminos de la verdad. Entonces, nosotros, Dios siempre va a querer actuar a nuestro favor. Dios siempre quiere que nosotros le conozcamos. Él quiere salvarnos, Él quiere proveernos, Él quiere perdonarnos, bendecirnos y andar con nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir caminar con Él, mis amados. Eso es fundamental, que nuestro corazón se abra a Él y que nosotros podamos entenderla. La palabra es una palabra que está llena de valores. La gente, usted ve los políticos, de que un gobierno con valores, un qué sé yo qué con valores, pero usted cuando lo analiza muchas veces ellos no aplican esos valores en su vida personal, porque lo que pasa es que ellos saben que hay una gran parte de la población que está anhelando, que quiere una sociedad, ¿verdad?, que camine por los caminos correctos, que camine, que haya una sociedad asentada, ¿verdad?,
que no sea lo malo lo que se proyecte, sino que haya el bien, que sea lo que se proyecte en las vidas de las personas, que haya equidad en todo, ¿verdad? Entonces, eso es muy difícil, pero pienso que podemos hacer el esfuerzo. Si tú y yo comenzamos, ¿verdad? Y otros comienzan, cuando viene a ver, vamos a tener condiciones muy favorables en nuestra sociedad. Entonces, el salmista le dice al Señor en el Salmo 119, sálvame, vivifícame, enséñame. Eso es lo que nosotros le tenemos que decir al Señor, que nos vivifique, que nos dé una vida nueva, ¿verdad? Que nos traiga un ambiente nuevo en nuestras vidas, en nuestra familia, que si nuestros hijos hay problemas, que si la esposa, si el esposo, hay situaciones difíciles, que Dios traiga su paz a nuestras vidas, que le permitamos al Espíritu Santo, que sea Él que entre y nos dirija, y que a través del amor, ¿verdad?, esa palabra que tiene vida se haga viva en nosotros. Pero siempre les reitero, tenemos nosotros que apoyar a Dios en eso, ¿verdad? En que nosotros tenemos que tener la disposición. Entonces, debemos, como dice el salmista, como dice el salmista, ¿verdad? No estar en iniquidad. Dejar la iniquidad, dejar la maldad, dejar la mentira. El salmista ahí ora pidiendo ayuda para andar en los caminos del Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que pedírselo al Señor en oración. Señor, yo quiero andar en tu camino, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero saber cómo comunicarme contigo, porque me he pasado la vida, yo no te conozco, me he pasado la vida haciendo cosas, o escuchando cosas, leyendo cosas, pero dime, ¿cómo yo puedo acercarme a ti? Yo sé que me dicen que tú eres, pero yo no sé si tú eres, yo no sé si tú existes, muéstrame que tú existes. Entonces Dios va a comenzar a tratar con usted. Cuando usted abra su corazón, entonces usted va a empezar a aprender. ¿Por qué? Porque por la fe usted tiene que empezar mínimamente a creer, aunque sea mínimamente, ¿verdad? Tiene que abrir su mente y su corazón y manifestar su disposición a obedecerle a Dios para que Él haga el milagro en su vida y entre. Usted tiene que permitirle entrar. Entonces, la pureza, ¿verdad?, es algo que Dios lo quiere en nuestras vidas. Lamentablemente todos hemos fallado, todos hemos vivido una vida de pecado, pero Dios a todos nos da más de una oportunidad. Dios quiere que todos volvamos a Él, que así como Él nos engendró, como Él nos creó, nosotros podamos, ¿verdad?, empezar de nuevo con Él, porque todos nos hemos alejado de Él. Algunos hemos hecho, Dios ha tenido misericordia y nos ha permitido acercarnos, pero tú debes pedirle al Señor que tenga misericordia de ti para tú acercarte a Él, pero debes tener una disposición en lo más profundo de tu corazón para que Él pueda hacer el milagro en tu vida. Meditar en la palabra de Dios, mis amados, a veces puede ser desconcertante, como que usted no tiene como interés en la Biblia siempre he oído, yo no entiendo eso, pero mire, haga el esfuerzo, que Dios se la va a dar a entender. Ábrale su corazón, que Dios le va a enseñar. Porque nosotros vivimos esforzándonos, ¿verdad?, por los temas de la moralidad en la sociedad. Entonces, la Biblia es el principio original de toda la moralidad y la ética que una sociedad puede tener y ser efectiva, ¿verdad? Porque hay éticas y moralidades que no son efectivas. Entonces, la de Dios es efectiva porque es la que cambia el corazón, es la que es el fruto del cambio del corazón, es la que viene de adentro, es la que tú no eres una persona moral y ético porque tú quieres complacer a los demás. Tú vas a ser una persona moral y ética porque tú quieres actuar como Dios manda, porque tú quieres una sociedad que real y efectivamente sea mejor. Tú quieres familia más fuerte, tú quieres hijos más entregados, ¿verdad?, a las cosas importantes, entregados a Dios, entregados
a sus familias, tú lo quieres, pero para eso tú tienes que dar el ejemplo. A veces no damos ejemplo, queremos que las cosas ocurran y nosotros haciendo lo contrario de lo que debe ser. A veces le exigimos a nuestros hijos, no haga esto, no haga aquello, y entonces nosotros lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo puedes tú decirle a alguien que no haga algo si tú lo estás haciendo? Si el ejemplo que tú estás dando es ese. Generalmente los hijos copian de sus padres, quieren ser como sus padres. Si tú eres un borrachón, un bebedor, tu hijo va a ser borrachón y bebedor. Si tú eres un ladrón, si tú eres una persona que te gusta llevarte lo ajeno, tu hijo va a caminar por ahí. Si eres drogadicto, tu hijo va a caminar por ahí. Y eso usted lo puede ver en la sociedad, que se da exactamente así. Entonces, tenemos que buscar la forma de evitar hacer cosas que den mal ejemplo a los demás. Entonces, mis amados, creemos que la palabra de Dios es nuestro guía, ¿verdad? Es nuestra guía moral, nuestra guía espiritual. Es importante que nosotros entendamos que la sabiduría del hombre es muy diferente a la sabiduría de Dios, como le decía en la introducción. El salmista habla del valor, ¿verdad?, que tiene la sabiduría divina, que es la que nos lleva a actuar piadosamente, es la que nos ayuda a tenerle temor a Dios, es la que nos ayuda a enfrentar los problemas que vienen a nuestras vidas, pidiéndole a Dios que sea Él que los enfrente y los solucione, y nosotros poner de nuestra parte para que así sea, pero confiando en que Dios es quien tiene la respuesta. Muchas veces hay familias que tienen una persona enferma que ya los médicos le dicen que no, que todo terminó, que ya es solamente esperar, y han puesto la fe en Dios, y Dios ha obrado y ha revertido todos los análisis y todos los pronósticos, porque Dios es real. Entonces, eso se aprende con la sabiduría, con reconocer que Dios puede cambiar las cosas. Eso es sabiduría de Dios, eso no es sabiduría de hombre. La sabiduría que proviene de la palabra de Dios es una sabiduría que produce amigos, es una sabiduría que lleva al amor, que quiere que el amor sea lo que prevalezca en todas las cosas. La sabiduría del hombre muchas veces lleva al mundo a entrar en guerras y a uno a imponerse sobre los otros, ¿verdad? Entonces, la sabiduría que proviene de la palabra de Dios es excepcional, es la que te enseña el conocimiento del bien y del mal, te enseña a discernir qué es bueno y qué es malo, real y efectivamente, no superficialmente ni para que los otros te vean. Entonces, esa sabiduría te enseña a obedecer al bien y actuar conforme a las cosas buenas. Las Escrituras, mis amados, son la herramienta extraordinaria que nos identifican y que nos identifican con Dios y nos hacen corresponderle de manera adecuada, tratando siempre de evitar el mal y de que sea el bien lo que prevalezca en nuestras vidas y entre las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro próximo, ¿verdad? Nuestro prójimo. Por eso el Señor dice que los dos mandamientos esenciales son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo siempre digo que ese amor al prójimo es tremendo, porque cuando, no sé si usted cómo se pone cuando le van a poner una inyección. Generalmente hay personas que se ponen nerviosas y hasta histéricas por el temor que le da que le vayan a entrar una pullita, ¿verdad?, finita. Entonces eso indica que usted se ama demasiado, que no quiere que lo toquen ni siquiera con una aguja. Entonces, cuando usted ama a su prójimo, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su vecino, a su hermano de la iglesia, usted no va a querer que a ninguno de ellos lo pinchen ni siquiera con una agujita, mucho más que le roben, mucho más que le quiten la mujer. Nada de eso usted va a querer para su prójimo. ¿Por qué? Porque el amor, eso es lo que produce. Sin embargo, mis amados, cuando nosotros no estamos en Dios, estamos
en el pecado. Estamos, todas las tentaciones les damos rienda suelta. Entonces, cuando nosotros tenemos al Señor, si pecamos, si caemos, esto produce un trago amargo, mis hermanos, algo que uno no quisiera saborear, porque realmente cuando usted le falla a Dios, ocurre algo en su vida que usted no quisiera dejarse ver. Creo que en una ocasión, en un estudio, les hablaba el ejemplo de que cuando Adán y Eva pecaron, se pusieron ropa. Mientras ellos no habían pecado, estaban desnudos y no tenían problema con que Dios conversara con ellos y los visitaran. Pero cuando pecaron, se sintieron desnudos y no querían que Dios lo viera y se escondieron. Así nos pasa a nosotros si nosotros nos involucramos en el pecado, si dejamos que las tentaciones nos apabullen, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar siempre de deleitarnos en la palabra del Señor, creyendo que Él puede ayudarnos, que Él puede darnos la victoria, que por Él nosotros podemos alcanzar el triunfo en su palabra. Debemos permitir que esta palabra de Dios, ¿verdad?, entre en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones. Y los judíos la tenían escrita, ¿verdad? Donde quieren, los dinteles de la casa, en las paredes. Unos se la ponían en la frente, en una cajita, otros se la amarraban en las manos, en una piececita de cuero, pero nosotros la tenemos escrita en nuestros corazones. Nosotros tenemos que permitir que Dios las escriba en nuestros corazones y que la obedezcamos permanentemente. Gloria sea para el Señor. Con esto terminamos. Quiero ahora hacer una oración por cada uno de ustedes y por mí mismo, a los fines de que el Señor aumente el deseo de nosotros, ¿verdad?, de estudiar su palabra, de conocerla y de obedecerla. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te pedimos que seas tú obrando en cada corazón, en cada mente. Si hemos dicho algo, Señor, que no convenía, que no tenía nada que ver con esto, te pedimos que seas tú borrándolo de la mente y los corazones, Señor, y que no llegue a ninguno de nuestros hermanos. Te pido, Dios mío, que seas tú obrando en cada vida que esté escuchando este estudio, para que ellos puedan, Dios mío, investigar más sobre ti, que ellos puedan acercarse más a ti, que puedan tener tu palabra, Señor, como el fundamento de sus vidas. Glorifícate, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga.